Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Que ruja el huracán. Rose Wilder Lane 3. Una mañana de finales de junio, Caroline se sobresaltó en la tina de lavado al ver que la habitación se oscurecía repentinamente. Charles estaba en el umbral. Supo que algo había sucedido. Ven, dijo de repente, quiero enseñarte algo. Su voz temblaba de emoción. Se quitó la espuma de los brazos y se secó las manos. Charles cogió al bebé con tanta indiferencia como si fuera un bulto. Subió por el sendero tan rápido que Caroline casi corrió para alcanzarlo. No vio nada inusual. Soplaba el viento. La hierba silvestre ondulaba. No había ninguna nube en el cielo. La cabaña de césped de los Svensson se alzaba junto a su sombra. El polvo seguía al arado del señor Svensson. Manchas amarillas de edificios se agrupaban en el sitio del pueblo y una mancha de polvo que se proyectaba contra el horizonte indicaba que los hombres trabajaban como siempre en el ferrocarril. Charles se dirigió a grandes zancadas hacia el pantano. La hierba áspera del pantano era más alta que ella. Susurraba ásperamente a lo largo del estrecho sendero. Un olor terroso emanaba de sus raíces, pues aquí en el pantano el arroyo se extendía y se perdía en la tierra, metiéndola húmeda durante la sequía del verano. Siguió a Charles fuera del pantano y se quedó asombrada. Los tallos verdes del trigal se alzaban ante ella, a la altura del pecho. Mira, Caroline, mira, dijo Charles temblando. Parecía una buena cosecha y ella estaba contenta. En algunos lugares me llega hasta las axilas, dijo Charles. Claro, todavía solo está en la leche. Su voz se quebró. Si no sale a 40 fanegas por acre, me como el sombrero, gritó. Esto es bonito, dijo ella. ¡Qué bien! Gritó. ¿Sabes cuánto vale el trigo aquí ahora? $1. $1 por bushel. Esta cosecha vale $2000. El bebé gritó. Charles se dejó llevar, sin apenas darse cuenta de lo que dejaba en brazos. Mira, mira, jadeó, agarrando puñados de espigas de trigo, midiendo la cabeza con el dedo. Caroline, casi tan largos como mi dedo, y mira cómo se están llenando. Se quedó aturdida callando al bebé. $2000 era una suma fuera de lo real. No podía imaginárselo. Charles había ahorrado $106 trabajando en el ferrocarril. Se había enriquecido con todo ese dinero. Pero $2000. Ella dijo asombrada. ¿Podríamos tener una vaca? Una vaca, gritó Charles. Un rebaño de vacas. Cercaremos el terreno, construiremos la casa. Te voy a comprar un vestido de seda. Tendremos una calesa y un equipo de caballos. Caroline, somos ricos. La cogió en brazos y la meció vertiginosamente, brincando y chillando. Caramba, Charles, cuidado con el bebé. Charles, para. La abrazó a ella y al bebé que todavía lloraba. Su alegría, riendo y jadeando, la recorrió por completo mientras miraban el trigo. El trigo era real. Charles siempre había sido mucho más rápido que ella. Poco a poco ella llegó a compartir su sensación de liberación, de expansión que aumentaba con el paso de los días. Esto la desconcertó al principio, pues nunca habían pasado necesidad. Siempre habían sido felices y cómodos, y el futuro les había parecido brillante. Sin embargo, ahora era como si, ateridos hasta los huesos, hubieran llegado a un lugar cálido. Todas las tardes iban a contemplar el trigo. Permanecían en silencio escuchando el aliento de los innumerables tallos al viento. Contemplaban las ondas de un verde más oscuro y más claro que pasaban sobre multitudes de cabezas inclinadas. Día a día el trigo crecía. Ningún peligro lo amenazaba ya. La época de las heladas habían pasado. Ya no necesitaba más lluvia. Bajo el resplandor benéfico del cielo, las delgadas espinas se volvían más gruesas y los granos lechosos se hinchaban.
Hasta la punta de las cabezas largas, cada mazorca se llenaba día a día, apiñándose un poco más entre sí. Charles creía que la producción superaría incluso los 40 bushels por acre, pero Caroline era prudente, se negaba a pensar en más de $2.000. Entre las hileras de pequeños plantones de álamo, Charles empezó a cavar el sótano de la nueva casa. Lo construiría antes de que llegaran las nieves. No pasaremos otro invierno en este agujero en la tierra, dijo. Ahora despreciaba la piragua. Caroline no la despreciaba, la olvidó pensando en la nueva casa. Por las noches, Charles calculaba la madera que necesitaría, mientras ella repasaba las líneas que él había dibujado en el papel. Aquí estaría la cocina, la despensa, el comedor, allí los 2 dormitorios. 2 dormitorios y una sala. Ella había nacido en una cabaña de troncos, pero Charles recordaba vagamente una casa pintada de blanco en el lejano oeste. Esta casa sería así. La mente de Charles saltó al año siguiente y al siguiente. El año que viene, con todo el cuarto de sección sembrado de trigo, ganaremos unos $5.000. Por Dios. Horace Greeley sabía de lo que estaba hablando. Se encendió como un pino al rojo vivo. Caroline, estamos en el oeste, estamos creciendo con el mejor país del mundo. Dentro de 5 años estaremos en lo más alto, anchos y hermosos. Pensó que la propiedad no era suficiente. Debería presentar una reclamación por los árboles. Tendríamos que plantar 100 árboles y cultivarlos durante 5 años, dijo. ¿No tienes las manos ocupadas? Te matarías trabajando cultivando 2/4 de sección. Él se rió de ella. ¿Para qué sirve el dinero? Contrataré ayuda. Qué sencillo. No había pensado en eso. Charles siempre estaba abriendo vistas más amplias para ella. Tenía razón. Necesitaban más tierra. Antes del amanecer se marchaba en la carreta. Ya había una oficina de tierras en el pueblo. Podría conducir los 30 kilómetros y llegar a casa esa noche. Caroline se quedó parada en la pradera sobre el refugio, sosteniendo al bebé y observando hasta que el carro pasó al pantano. Había una traición en el pantano. La tierra parecía seca y firme, pero debajo el agua oscura yacía en el suelo oscuro. Se oía un temblor cuando un carro pasaba por encima. El pantano estaba allí, oculto. Era inofensivo para los caballos que caminaban con seguridad y para las ruedas de los carros que no se detenían. El pantano era peligroso solo para quienes confiaban en su engañosa superficie o dudaban por temor a sus desconocidas profundidades. La carreta desapareció entre la hierba alta del pantano. Solo el asiento se movía suavemente hacia adelante, como un bote flotando, y Charles permanecía alerta. Lentamente él también se hundió hasta perderse de vista. Caroline pensó en el pantano. Caballos y carreta aparecieron en la baja elevación del terreno más allá del trigal. Charles contemplaba el trigo, se giró y saludó con su sombrero. Los caballos trotaron hacia adelante y Charles y el carro se hicieron más pequeños hasta que desaparecieron en el vacío de la pradera. El viento tiraba de las faldas de Caroline. Los insectos ya chillaban al calor del sol y los saltamontes saltaban en la hierba seca. Sin embargo, bajo el calor, el movimiento y el sonido, sentía el silencio infinito en el que ninguna voz humana despertaría un eco. El bebé empezó a inquietarse. Su boca desdentada gimiendo, el azote de sus puños débiles y la violencia de sus pies al patear hicieron temblar el hoyuelo de su mejilla. Caroline lo abrazó con fuerza contra el pecho que se disolvía. Ah, tú eres el hombrecito de mamá. Pobrecito, hay que bañarte, hay que bañarte. El trabajo del día era solo un cascarón cubierto por un futuro más real para ella que el presente. En la nueva casa habría un pozo con bomba. Ya no tendría que acarrear agua por la orilla del arroyo. El bebé tendría ropa nueva, en aguas de franela suave y vestidos transparentes con ribetes de encaje. Habría pisos de madera fáciles de barrer y fregar.
Lavaría la ropa en la gran cocina donde habría mucho espacio. Habría 2 tinas grandes y cuando escurriera la ropa de la espuma la echaría al agua de enjuague. Esto sería mucho más fácil que hacerlo todo con una tina pequeña. Y de repente se detuvo con la camisa remendada y descolorida de Charles retorcida entre sus manos y abrió los ojos de par en par al pensar: tendremos tanta ropa que solo lavaré una vez a la semana. Una nota más feroz en el sonido del viento la alarmó. La piragua estaba a salvo de un ciclón, pero el trigal, desde la puerta no podía ver ni una sola nube. El cielo era una vibración incolora de calor y el viento le quemaba el rostro. Estos vientos calientes que soplaban sin cesar estaban madurando el trigo. Con solo el pañal puesto, el bebé dormía sobre una tela extendida en el suelo para refrescarse. Su piel estaba pálida y húmeda, y había algo de lastimoso en su sueño indefenso, en sus dedos enroscados y diminutos y su cuello delgado. Pero su cuerpo era firme y robusto, era un bebé sano. Antes de destetarlo tendrían una vaca. Esa tarde llegó la señora Svensson. Caroline estaba preocupada por el cambio indefendible en su amistad. Había cierta incomodidad entre ellas. No importaba que los Svensson solo tuvieran sus pocas hectáreas de patatas, pero sí había una diferencia, incluso diciéndose a sí mismos que no había diferencia. La señora Svensson había traído su labor de ganchillo y Caroline desdobló el pañuelo de los metros de encaje estrecho que estaba tejiendo para los vestidos nuevos del bebé. Al abrigo de la piragua se sentaron a trabajar y a conversar, tan acostumbradas al sonido del viento que no lo oían. Caroline no podía hablar de la nueva casa sin temer el contraste con la pobre choza de tierra de su amiga. Sin embargo, no hablar de ella era enfatizarla con el silencio. Si el señor Svensson sembraba trigo la próxima primavera y tenía una buena cosecha, ellas también podrían tener una casa de madera. Pero decir esto parecía condescendiente. La señora Svensson habló con entusiasmo del trigo, de la nueva casa. Asintiendo repitió: «Qué bien, qué bien». Le aseguraba a Caroline que no sentía envidia. Pero cuando preguntó dónde estaba Charles, Caroline no pudo decir que había ido a solicitar una concesión de tierras. Eso significa que tendrían el doble de tierra que los Svensson. Dijo: «Solo fue al pueblo». Se hizo un pequeño silencio y ambas hablaron a la vez para romperlo. Cuando la señora Svensson dobló su labor de crochet y se puso el gorro, preguntó: «¿Irás de visita a mi casa?». Caroline respondió con demasiado cariño: «Sí, sí, por supuesto». Un rubor oscureció las mejillas bronceadas de la señora Svensson y ella dijo con dignidad: «Buenos días, serás bienvenida». Las mejillas de Caroline ardían. Desde lo alto del sendero observó a su amiga alejarse con dificultad y sintió una desconcertada sensación de pérdida. Pero se dijo a sí misma que, cuando la nueva casa estuviera terminada, le daría a la señora Svensson una cálida bienvenida y compartiría con tanta generosidad su buena fortuna que la señora Svensson sabría que el dinero no podría cambiar su amistad. El sol se ponía y fielmente ella llevaba agua a los álamos jóvenes. Enderezando su espalda cansada, contempló el agujero en la tierra que sería el sótano. Pensó en la casa blanca, resguardada por su cortavientos de altos árboles, rodeada por los campos que producían abundante trigo. Su hogar. El bebé nunca conocería otro. Crecería hasta la infancia y la adultez en la gran casa blanca. Trabajaría en los trigales y en los grandes graneros. Cabalgaría por las praderas. No tendría ningún recuerdo de una vida de hambre y pobreza en una piragua. El viento azotaba sus faldas descoloridas. El borde del sol, como una gota de tinte, extendía un color rosado por todo el confín del mundo. Levantó el rostro hacia el fuerte viento y su corazón, en expansión, pareció envolver la inmensa tierra, el vasto cielo, todo el oeste con su efusión de alegría y libertad. Estaba oscuro cuando oyó la carreta y fue a recibir a Charles en el granero con una linterna. La luz caía sobre un cargamento de madera
y detrás de la carreta había una segadora roja nueva, con sus piezas de acero relucientes. Había paquetes apilados en el asiento junto a Charles. Saltó sobre el volante y la abrazó con fuerza. «Adivina qué te traigo». «Pero Charles, ¿cómo lo hiciste? ¿No te endeudaste?» «¿Y por qué no? Nos beneficiaremos, ¿verdad? Esto se compra con lo que vamos a tener. Deberías oírlos hablar en el pueblo de nuestro trigo. Presenté una reclamación sobre el cuarto de sección al otro lado del arroyo. Tenemos la mejor media sección del país. Cuando todo es trigo, caramba, ¿no creías que iba a conducir esos 16 kilómetros con una carreta vacía? Necesitamos la segadora, ¿verdad? Y la madera». Ella compartió su entusiasmo, admirada mientras él le mostraba la maravillosa máquina con sus palancas que subían y bajaban los afilados cuchillos y su asiento de hierro en el que un hombre podía viajar cómodamente mientras trabajaba. Palmeó la madera y contuvo el aliento cuando Charles le señaló 4 marcos de ventana y rasgó el papel de envoltorio para mostrarle los cristales auténticos. Él la llenó de paquetes. El suave, ella lo sabía, era un vestido. «Oh, Charles», ella exclamó, «no deberías». Pero él la estaba mirando a los ojos. Nunca había habido una cena como aquella, una velada como aquella. Charles había traído un bistec, había traído dulces y pasas e incluso 1 libra de mantequilla y 1 libra de azúcar blanco. Había traído un sonajero para el bebé, una bocina de hojalata y un par de botitas. Y el suave paquete revelaba metros de brillante seda marrón. Caroline jadeó incrédula, pero realmente era seda. La tocó con reverencia. Charles la rodeó con su brazo y le acarició el cabello con la mejilla. «Tu pelo está mucho más sedoso. Supongo que olvidé mencionarlo, pero es un placer tenerte cerca». «Me alegro un poco de tenerte», intentó hablar con delicadeza, pero un grito le salió del corazón. «Gracias a Dios podré cuidarte a ti y al bebé como debo». Nunca lo había dudado. No se imaginaba que, bajo su alegre confianza, a veces se había asustado, temeroso de no ser capaz de cuidar de su esposa e hijo como un hombre debe. Ahora no le avergonzaba hacérselo saber, porque el miedo había desaparecido. Había demostrado lo que podía hacer en Occidente. Después de cenar, mamar al bebé y dormirlo, se sentaron juntos en la puerta a contemplar las estrellas. Estaban más unidos, más casados que nunca. No pensaban en el trigo, pero descansaban juntos en la seguridad que éste les había brindado. El aire aún era cálido, pero la intensidad del calor y el viento se había disipado con el sol. Una brisa se movía entre la hierba con un sonido similar a la respiración tranquila de la tierra dormida. Desde la infinita altura del cielo, cada gran estrella colgaba suspendida de un hilo invisible. Una bondad parecía envolver la tierra, el cielo y todos los seres vivos. A la mañana siguiente fueron a ver el trigo. Estaba casi maduro. Las largas espigas se inclinaban con el peso del grano, las espigas, y luces verde doradas y sombras leonadas se ondulaban sobre ellas. Charles miró largamente los granos en su palma y dijo a regañadientes: «Mejor les damos 2 semanas más, quizá 10 días, si el calor persiste». No había viento. El cielo palidecía ante el terrible sol. El aire ya empezaba a ondear en láminas vidriosas y el vuelo de los saltamontes producía un crujido entre las hierbas de la pradera, como si estuvieran crujientes por el calor. A media mañana Charles llegó del campo donde estaba rompiendo el césped. «Uf», dijo, «hoy hace un calor sofocante. Los caballos no lo aguantaron. Tuve que meterlos en el establo donde hay sombra. Si esto sigue así, estaré cortando el trigo a finales de la semana que viene». Él extendió la mano hacia el cucharón en el cubo de agua, y ella dijo rápidamente: «Siéntate y refréscate. Yo iré a buscar agua fresca». «¿Para qué tienes un marido corpulento en casa?». De repente el sudor le asomó por el labio superior. Una gota le resbaló por la mejilla y los músculos de su cuello brillaron mojados. Se quitó el sombrero y se secó la frente y el cuello con el pañuelo.
Caramba, no puedo secarlos. Afuera hace demasiado calor para sudar. Fue silbando a por agua. Regresó silbando y se sentó a jugar con el bebé. Caroline estaba poniendo la cena en la mesa cuando oyeron el grito. Se repetía una y otra vez. El grito frenético de una mujer. «Quédate aquí», dijo Charles poniéndose el sombrero. Tomó su arma y se fue. El bebé seguía gorgoteando y pateando. Caroline se puso su cofia. Afuera el calor era agobiante. No se alejó del bebé más allá del final del sendero. El aire cristalino ascendía en visibles ondulaciones. Su vacilación rompía los brillantes reflejos del cielo que se extendían largas franjas sobre la tierra. A través de brillantes distorsiones, la señora Svensson venía corriendo y Charles corría hacia ella. Se acercaron rápidamente. La señora Svensson gritó jadeante una advertencia y una señal de terror. Se agarró el costado, se giró y señaló hacia arriba. Caroline vio cómo la mano que señalaba se transformaba en un puño que se alzaba hacia el cielo. Una nube venía del noroeste, moviéndose velozmente sobre el sol. Era una nube como ninguna que Caroline hubiera visto jamás. Conocía la densa oscuridad de las tormentas, el terrible cielo verde del que el ciclón se sumerge, se eleva y vuelve a sumergir su tentáculo negro y a tientas. Era una nube inefablemente hermosa, suave como rayos de luna, iridiscente como el nácar. Cubría el sol y éste brillaba a través de ella suavemente con dulzura. El borde de la nube avanzaba veloz y uniformemente. Se movía sobre la pradera sin viento con la velocidad del viento. La señora Svensson cayó de rodillas, sollozando, con el delantal sobre la cabeza. Se levantó de un salto y corrió sollozando hacia su choza de tierra. Charles apartó la mirada. Sacudió la cabeza desconcertado. Volvió a mirar hacia arriba. Caroline pensó que oía un repiqueteo como de lluvia sobre la hierba a su alrededor, pero solo veía el susurro de las hojas y los saltamontes. Charles la llamó. «Caroline, ¿qué te parece?» Ella lo vio paralizado. Gritó. «Dios mío, todopoderoso». Saltamontes descendían del cielo de aquella nube. Caían por docenas, por cientos. El aire centelleaba con sus alas brillantes al descender. La nube era de saltamontes. Charles corrió hacia el granero gritando. «El trigo, llena la tina y remoja. Dame mantas, fuego, quizá el fuego lo salve».